pero que se quede, que te quede con nosotros. Señor. Amados, Dios los bendiga esta noche. Amén. Dios los bendiga. Amén. Qué bueno que estemos nuevamente, hermanos, congregados en su nombre. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén. Y está para bendecirnos, está para darnos, para salvarnos, está para hablarnos. Así dice la palabra, que el Señor vendrá donde hay un grupo de hombres y mujeres que lo están buscando, y que Él va a santificar el lugar, y que Él va a santificar a los que están congregados, y que Él va a hablarnos allí. Dejemos que esta noche pues el Señor nos hable en el nombre de Jesús. Bueno, desde temprano estábamos compartiendo con mi esposa, inclusive estaba pensando, le digo yo a ella, vamos a hacer unas grabaciones y una conversación contigo acerca de la palabra, ¿verdad? Es un proyecto. Pero la cosa es que estábamos hablando sobre las unciones de nuestro Señor Jesucristo. Y nada, hemos conversado con Carmencita que pues leyera algo en relación a ungirnos, ¿verdad? Es interesante, y ella leyó de Eclesiastés capítulo 7, en el verso 1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Sin embargo, en el capítulo 9 y verso 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces, nosotros debemos meditar en esto. Si algo verdaderamente sostuvo a Cristo hasta el final, no fueron propiamente en sí, aunque fue una gran bendición para su vida el haber sido ungido varias veces antes de su crucifixión, antes de su muerte. Y meditando en esto, me di cuenta de algo que quiero compartirles más adelante. De momento solo quiero que veamos en el Salmo 45. Es muy importante esto que quiero que veamos, porque si nosotros queremos tener unción como la que tuvo Jesucristo, una vez más tenemos que seguir su ejemplo. Como decíamos ayer, hablando de la crucifixión, qué ejemplo más tangible, palpable, qué ejemplo más importante el de Cristo para nosotros de cómo enfrentar aún la muerte misma. En el Salmo 45 dice en el verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacio de marfil te recrean. Repito este verso 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Marfil es poder también. Entonces, desde los palacios del poder, ¿verdad? Esta unción es la que va a darnos refrigerio. Dice, te recrean, va a darnos descanso, va a darnos tranquilidad, el saber, el experimentar la unción del Señor. Pero es muy importante que entendamos que para recibir esa unción necesitamos amar la justicia y aborrecer la maldad. Amén. Esto mismo registra el libro de Hebreos, y quiero que vamos allá. Ustedes habrán notado que me gusta a mí leer escrituras donde podamos tener bases para sostener lo que decimos, hermanos. Allí en Hebreos capítulo 1, este capítulo de manera particular, en el verso 2 dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y hablarnos por el Hijo expresa
tremendamente, hermanos, de que tengamos que, como decíamos ayer, fijar nuestros ojos en Él, poner nuestra mirada en Él. El Señor está hablándonos por el Hijo. Miren, uno puede estar poniendo su mirada por todos lados, pero y tratando de encontrar perfección, tratando de encontrar espiritualidad, tratando de encontrar hombres y mujeres que verdaderamente manifiesten o nos muestren que el Cristo está en ellos. Muchos de nosotros sabemos, y aún por nosotros mismos, que nos hace falta bastante, y no digo que sea difícil ni imposible, hermanos, nos hace falta bastante para llegar a tener y experimentar la unción de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Esa es la unción que necesitamos nosotros tener, hermano. Y más adelante, como digo, esto van a ver ustedes la importancia de lo que estoy diciendo. Porque si algo sostuvo a Cristo hasta la muerte y más allá de la muerte, la Escritura nos dice que Jesucristo fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Hermanos, nosotros también nos ofrecemos. Vale más que nos ofrezcamos mediante el Espíritu Eterno. Tenemos que luchar mucho para dejar de andar y de vivir en la carne y experimentar día tras día más vivencia en el Espíritu. Si queremos realmente medir o queremos experimentar que estamos bajo la unción del Espíritu, lo que lo va a determinar es si estamos amando la justicia y aborreciendo la maldad. Amén. Amén. Aquí en Hebreos 1, una vez más, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, es decir, el hijo, el primogénito, el primer hijo, el que abre matriz, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Volvamos por un momento al Salmo 45. Dice en el verso 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabras de verdad y de humildad y de justicia. Fíjense, hermanos. Cabalga, vive, permanece sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Así permaneció Jesucristo. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, que tanto José de Arimatea como Nicodemo. Dice en uno de los evangelios que José de Arimatea entró osadamente a pedir el cuerpo de Jesucristo. Pilato estaba sorprendido de que Jesucristo ya hubiese muerto. Un día yo preguntándome de esto, tan sorprendido como Pilato, y yo decía, Señor, es verdad, ¿por qué Pilato se sorprendió que hayas muerto tan rápido? Hermanos, según sé, los crucificados tenían una muerte lenta, una agonía prolongadísima. Es tremendo. A menudo los soldados tenían que movilizarlos para que sufrieran más, para que su muerte y su agonía fuera más prolongada. Pero yo oraba al Señor en esa ocasión y le decía, Señor, yo quiero saber, quiero entender por qué tú, Señor, moriste tan pronto. Y yo no quiero exagerar ni quiero presumir, pero algunos dicen que Dios no habla,
pero yo sí escuché su voz dentro de mí diciéndome: hijo, yo soporté, sufrí la cruz, yo menosprecié lo propio, pero la razón por la que morí tan rápido es porque yo siempre amé la cruz, siempre amé la cruz. La cruz para mí no fue un estorbo, como canta el himnólogo: oh, yo siempre amaré esa cruz. Yo no sé ustedes, pero la verdad es que por mucho tiempo hemos enseñado acerca de amar la cruz de Cristo. Amén. Amar la cruz de Cristo es muy importante. Él dijo que si queríamos seguir en pos de Él cada día, nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. Yo no me puedo imaginar a ningún verdadero cristiano sin no andar cargando su cruz. Y no es la cruz que hemos elegido, sino la cruz que Él nos ha ofrecido, como dice un cántico. Dice: y otra cruz me señaló. Ahí está el himnólogo hablando de que veía a Jesús con la cruz, ¿verdad? Pero dice que Jesús le señaló al himnólogo que tomara también su propia cruz. Y tomar nuestra propia cruz no es otra cosa, escuchen, que amar la justicia y aborrecer la maldad. Que les quede claro: aborrecer la maldad y amar la justicia implica un sacrificio y, hermanos, como les decía el otro día, el final del camino de la cruz es glorioso. Es cierto que implica sacrificio, dolor, oprobio, burlas, qué sé yo, tanta cosa, y hermano, y la muerte misma. Yo creo que nosotros debemos tomar en consideración esto y estar muriendo lo que somos, hermanos, para que al final de todo no nos sea tan difícil morir. No nos sea tan difícil despedirnos de esta vida y de este mundo y caminar y correr en pos de la verdadera vida y del reino del Señor. Yo creo que debemos buscar estar ungidos por nuestro Dios y poder enfrentar lo que ha de venir todavía. Yo creo que si hemos soportado tantas cosas en nuestra vida, se ha debido precisamente a que en alguna medida la presencia del Espíritu Santo, que es la unción que necesitamos, así como Jesús necesitó del Espíritu Santo para soportar todo lo que tuvo que enfrentar, también nosotros lo necesitamos urgentemente. Amén. Entonces, viendo esto, yo tenía en mis notas por aquí y revisando, descubrí algo basado en Juan capítulo 12, verso 1 al 8, y en Mateo 26, versos 6 al 13, por favor ustedes búsquenlos y los leen. Pero allí yo tomé esta nota. Todavía no había llegado a ver las funciones de Jesús realmente, ni tampoco me había reparado en lo que José de Arimatea y Nicodemo prepararon para sepultar a Jesucristo. Pero allí tomé yo una nota de esas escrituras. Más vale que también nosotros experimentemos una unción del Espíritu, aceite de Dios, presencia de Dios, preparándonos para lo que vendrá a fin de soportar con paciencia. Hermanos, en serio les digo, yo ahora ya hace un ratito, yo examinando mis notas, me di cuenta que yo no había, como dijéramos, abordado esto. No lo había compartido con ustedes. Y había tomado esta nota que se las repito nuevamente. Más vale que también nosotros experimentemos una unción del Espíritu o aceite de su presencia, aceite de Dios, unción de Dios, preparándonos para lo que vendrá a fin de soportar con paciencia. Amén. Entonces notemos esto, hermanos.
Cuando decía que cuando Jesús fue sepultado, según vemos ahí en Marcos capítulo 15, vamos por favor, veamos desde el verso 40, que es la escritura que nos muestra el final de la muerte de Jesús. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas mujeres y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estoy leyendo esto porque más adelante vamos a ver cómo es tan interesante cómo la escritura aquí habla de las mujeres que servían a Jesús. Es bien interesante. Dice el verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Veamos también esto en Mateo 27, verso 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndolo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en una peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos a ver a Lucas 23, en el verso 50. Bueno, el 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Verso 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Imagínense el Espíritu Santo haciendo estas declaraciones. Varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vinieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y espero que puedan recordar esto del verso 56, porque hay algo bien interesante que vamos a ver más adelante. Pero vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 19, donde hay una mención bien importante que quiero que consideremos. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Lo tenemos, dice de la manera siguiente, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Esto es lo que yo quiero que noten. Como 100 libras para ungir el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, notemos esto, hermanos. Esto podría decirse fue una unción final. Yo siento que la unción inicial estuvo desde el nacimiento en Cristo Jesús, porque Él fue engendrado por el Espíritu. Y estuvo desde aquel momento hasta el día de su muerte con Él, ungiéndolo para realizar todas las obras que Él realizó. Jesús nunca hizo nada en la carne, nunca hizo nada por su propia voluntad. Él siempre buscó agradar al Padre. Él decía, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Pero Él contaba con cielos abiertos y contaba con la dirección del Espíritu, como Israel tenía la nube sobre ellos día y noche que lo guiaba. Así Jesucristo tenía el Espíritu Santo, y nosotros también debemos tenerlo, porque el único que nos puede llegar a tener un buen final es precisamente el Espíritu Santo, que ha sido encomendado para venir y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Debe estar en nosotros, guiarnos a toda justicia, a toda verdad. Debe estar en nosotros para revelarnos las cosas que han de venir. Por eso los que están en el Espíritu no son sorprendidos ni están extrañados por lo que les acontece. Hablando de la muerte de Jesús, es bien interesante que comprendamos lo siguiente. Jesús sabía, hermanos, acerca de su muerte. Él habló de esto muchas veces y la relacionó con su resurrección. Es muy interesante. En Mateo 26, 61 y en Juan 2:19, Jesús dijo que Él podía destruir el templo y en 3 días reedificarlo. Y el escritor del Evangelio aclara de que no estaba hablando del templo de piedras de Jerusalén. Esa fue destruida 70 años después. Él estaba hablando de su cuerpo. Amén. De eso dice el escritor que estaba hablando. En Marcos 8:31, él volvió a hablar acerca de esto y dijo que él iba a ser entregado en manos de los perversos y malos, y que le era necesario padecer mucho y resucitar después de 3 días. Esto también hallamos en Mateo 16:21. Los que están tomando nota pueden leer todas estas escrituras. Yo se las quiero dar solamente para que comprobemos que Jesús sabía exactamente el día de su muerte y sabía exactamente de qué manera iba a morir. A Jesús no le sorprendió, como dije un día de estos, que lo lapidaran, que lo ahorcaran. Jesús sabía que la muerte que él iba a recibir era muerte de cruz, como Filipenses dice, que Él se hizo carne, Él se hizo hombre, Él se hizo siervo, y en esa condición Él sufrió la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén. Estaba dándoles Mateo 16:21, Lucas 9:22 al 27, Marcos 9:31, Mateo 17:22, 23, Lucas 9:43 al 45. En Juan 12, y ese sí quiero que lo leamos, Juan 12, 27, 33. Quiero que leamos ese porque no está en la concordancia de lo que acabo de citarles, pero en 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Puedo recordar que esta cita de "más para esto he llegado a esta hora", en la versión de la Biblia Pechita, así se llama, en la arameo galileo, en el momento que Jesús en la cruz dijo: Padre,
Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En esa versión dice, para esta hora vine. Qué interesante. Como dice aquí, más para esto he llegado a esta hora. ¿Recuerdan que yo les decía hace unos días que Jesús hablaba de esto? Todavía no ha llegado mi tiempo, todavía no ha llegado mi hora. Amén. Entonces, necesitamos nosotros, hermano, entender esto. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es decir, para confirmación, por causa de ustedes, para que entiendan, para que vean. Y dice en el verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Qué precioso, hermanos. Jesús sabía, conocía, entendía, porque el Espíritu Santo le había revelado. Tal como el apóstol Pablo decía que el Espíritu Santo le daba testimonio, que le esperaban prisiones, le esperaban sufrimientos, le esperaban tribulaciones. Alguien quería impedir que él fuera a Jerusalén, tal como a Jesucristo. Los apóstoles quisieron impedirle que fuera a Jerusalén. Le dijeron, si vas allá te van a matar. Y él dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y los discípulos, vamos también nosotros, pues, que nos maten. Esa era la mentalidad de ellos, porque ellos no habían entendido y posiblemente Jesús se los había dicho, pero no lo entendían. Ustedes pueden ver en todas las escrituras que les he dado cómo Jesucristo habló, hermano, muchísimas veces acerca de a dónde iba y de qué manera. Miren, en Romanos 4:25 dice el apóstol Pablo que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Jesús sabía que tenía que hacer eso, morir y resucitar. Porque imaginemos que Jesús viene, es decir, nace y pasa hasta hoy día, él tendría 2000 y pico de años de edad y que no hubiera muerto. Pero ¿de qué nos serviría? ¿De qué nos serviría? Piensen por un momento. Sin que hubiera sucedido todo esto. Era necesario, hermanos. Sí, era necesario. Algunos tal vez han pensado alguna vez, es que ¿por qué murió Jesús? Es que no hubiera muerto, que era un hombre santo, un hombre bueno, no merecía morir. Hermanos, yo sé que él no merecía morir, pero tenía que morir. No había para dónde. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, si el Cordero no era sacrificado, no teníamos esperanza. Pero Jesús sabía. Estando en el huerto, él lo sabía. Y allí sufrió terriblemente, sabiendo lo que le esperaba. Pero les he dicho muchas veces que la mayor aflicción de Jesucristo no era solamente la muerte física, la traición de Judas o la negación de Pedro o el abandono más tarde de todos y cada uno de los discípulos y lo dejaron solo. Miren, este hombre Nicodemo, en Juan capítulo 7, vean lo que sucedió allí. Porque yo estaba diciendo el otro día que Jesús no había tenido quien lo defendiera en su juicio. Pero es interesante que sí, Jesús había sido defendido. Fue defendido por José de Arimatea, por Nicodemo. Fue defendido por Pilato y otros tantos. Pero vean en Juan 7, por favor, dice en el verso 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
desde bien temprano ya había gente que lo defendía. Pueden ver en el capítulo siempre 7, dice en el verso 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Fíjense, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Qué tremendo esto, hermano. Pero lo que quiero hacer énfasis es que sí hubo gente que abogó por Jesús. Pero aún con todo y que había gente que abogó por Jesús, era necesario que muriera. Sí, Señor. Era necesario. Era determinante. Si Jesús no hubiese muerto, tampoco hubiera resucitado. Escuchen, para mañana, Dios mediante, vamos a ver bastante acerca de la resurrección. Pero Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, pero no puede haber resurrección sin muerte. Era sumamente necesario, no por causa de él solamente, sino más que todo por causa nuestra, es que él estaba muriendo. Amén. Si Jesús no hubiese muerto, hermano, yo no puedo explicar qué. Lo que puedo decir es que era necesario que Jesús fuera sacrificado. Amén. Fíjense, volviendo a las unciones de Jesús. Hallamos en Juan 12:3 que María, la hermana de Lázaro, derrama sobre él una libra de nardo puro. En 12:7, ante el reclamo de los que estaban allí de que había sido un desperdicio, él dijo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Aquí tengo yo una nota que así como Jesús fue ungido para la sepultura, nosotros también necesitamos ser ungidos para la misma cosa. Y no necesariamente con todos estos perfumes y todas estas especies y ungüentos, etcétera, etcétera. Imagínense lo que eso representaría. Pero en lo que sí hago énfasis es que si no tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos un grave problema. Amén. La unción del Espíritu Santo la necesitamos para soportar todo lo que tengamos que enfrentar en la vida, y que bajo esa unción vayamos al sepulcro. Porque ¿cómo va a ser esto, hermanos? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero para que los muertos en Cristo resuciten, deben tener la unción de su presencia. Señor. La unción del Espíritu de Cristo, la unción del Espíritu Santo. Sin esa unción no hay garantía de resurrección para vida eterna. Amén. Espero darme a entender. Algunos están pensando y están buscando cómo poder, ¿qué dijera yo? Captar esto y poder experimentarlo. Es necesario que nos humillemos. Es necesario que nos consagremos. Es necesario que aborrezcamos la maldad y amemos la justicia. Amén. Sumamente necesario. En Lucas 7:36 al 37, aquí hallamos una mujer que es calificada como pecadora. Algunos la relacionan con María Magdalena, aunque no se nos lo dice, solamente porque dice que es una mujer pecadora. Miren, esta mujer llevaba un frasco de alabastro con perfume. Y estas ocasiones, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, perdón, en Juan, hallamos que, en Lucas hallamos que era en la casa de Simón el leproso, o el que había sido leproso, porque yo no concibo que Jesús hubiera estado ni sus discípulos en una casa con un hombre leproso. En todo caso, si hubiera llegado era para sanarlo. Yo creo que este hombre a lo mejor había sido sanado por Jesucristo. Dice la Escritura que él era también un fariseo. Amén. Y que estaba comiendo en la casa de este fariseo en Betania. Amén. Pero fíjense, en Marcos 14:3 se nos dice que era la casa de Simón el leproso, y que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y se lo derramó sobre su cabeza. En los otros casos dice que fue en sus pies.
En uno de estos casos es interesante cómo las mujeres lloraban y ungían los pies del Señor tanto con perfume como con sus lágrimas. Qué interesante. Y él siempre dijo que era para prepararlo para la sepultura. Amén. En el 14:8 de Marcos dice, esta mujer dice que se anticipó a ungir su cuerpo para la sepultura. Hermanos, en Mateo 26, en Betania, en casa de Simón el leproso, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio lo derramó sobre su cabeza. En Mateo 26:12, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Hermanos, y ya para sepultarlo vemos como en Juan 19:38-42, José de Arimatea y Nicodemo ungen el cuerpo de Jesús para dejarlo en el sepulcro. Amados, esto es muy, pero muy importante. Pueden tomar nota también de esta escritura. Lucas 23:50-56, Marcos 15:42-47, Mateo 27:51-61. Dice que José de Arimatea y Nicodemo llevaban un compuesto de mirras y aloes como de 100 libras. Dice que lo envolvieron en una sábana. Hermanos, ya más tarde, como les dije, que tuvieran cuidado de recordar que habían mujeres que después de la crucifixión de Jesús, y porque era el día de la preparación o la víspera de día de reposo, se retiraron y tuvieron 3 días. En un evangelio dice que fueron a comprar especias para preparar el ungüento para Jesús, para ungir el cuerpo de Jesús, aún después de 3 días de estar sepultado. Hermanos, qué insistencia en querer sepultar, ¿cómo se llama? Ungir el cuerpo de Jesús. ¿No creen que es bien interesante? Qué insistencia de querer ungir el cuerpo de Jesús. Ay, hermanos, y pensando en esto, me di cuenta de algo, hermano. Me di cuenta de algo. Fíjense lo que voy a decir. Porque aquí estas mujeres llegaron con una unción que ya no fue necesaria. Ya no fue necesaria. Pero escúchenme por un momento más, porque ya estoy terminando. La escritura dice que en Isaías 53, del 9 al 12, dice, mas con los ricos fue en su muerte. Qué interesante. Es cierto que hombres ricos intervinieron en sepultar a Jesús y en tratar de defenderlo. Si esto solo lo aplicáramos al hecho de que la muerte de Jesús solo favoreció a los ricos, estamos en un gran problema. Porque entonces solo los ricos podrían disfrutar de tal bendición. ¿En qué sentido podríamos nosotros pensar? ¿En qué forma nosotros también podemos ser ricos? ¿Ricos en qué? ¿Ricos en fe? ¿Ricos en amor? ¿Ricos en humildad? Pobres en espíritu, pero ricos en toda la manifestación de los dones y el fruto del espíritu. Debemos de abundar tremendamente en eso. ¿Por qué? Porque por la muerte de Jesús vino toda esa bendición a nuestras vidas. Fuimos enriquecidos, como dice en 1 Corintios, que fuimos enriquecidos en todo. En todo. Entonces debemos abundar en la práctica correcta de los dones y en la manifestación verdadera de los frutos del Espíritu, y no estar fingiendo que tenemos humildad o que tenemos mansedumbre. Es muy importante. Ahora, este interés de ungir el cuerpo de Jesús me llevó a esta conclusión. ¿Qué estamos haciendo hoy día? ¿Será que el cuerpo de Jesús sigue necesitando ser ungido? La escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Amén. 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 El cuerpo de Cristo. Sí. Ahora, ¿cómo es que podemos seguir ungiendo al cuerpo de Cristo en este tiempo? Qué bueno es que nosotros nos preocupáramos por hacer que la armonía, que la paz, que el compañerismo
que la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del Espíritu y la práctica del amor fraternal nos mantuvieran a todos los miembros del cuerpo de Cristo en condiciones tales que pudiéramos experimentar una unción de amor fraterno, una unción de cuidado y de servicio desinteresado de parte de los hermanos que conviven con nosotros. Qué bendición puede ser en una familia donde todos se tratan bien y donde todos se preocupan el uno por el otro como debiera de ser. ¿Quién estaría peleando? Y si hubiera algún tipo de conflicto, inmediatamente vendría la reconciliación, la paz, el perdón. Nosotros estaríamos prestos, hermanos, así como somos prestos para ofender, también estaríamos prestos, hermanos, para disculparnos, para pedir perdón y para buscar la reconciliación y la paz. ¿Quién estaría enfermo? Muchas personas, aún cristianos, estamos tan enfermos porque abunda más la amargura que la dulzura. Que Dios nos ayude. Yo anoté algunas cosas aquí que son, creo, determinantes en este punto. Debemos ungir hoy una vez más a Cristo. Cristo que vive en nosotros. ¿De qué manera podemos ungir al Cristo que está en nosotros antes de nuestra muerte? ¿Qué de orar? ¿Qué de cantar al Señor? ¿Qué de alabar y adorar al Padre en espíritu y en verdad? Eso, hermanos, nos va a mantener dentro de una unción que nos preservará aún de la muerte misma. Este Cristo que vive en nosotros y en su cuerpo, la iglesia. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que tenemos que hacerlo antes de nuestra partida de este mundo, con algo que represente, con algo que simbolice los ungüentos de la unción. Yo entiendo esto, hermanos. La armonía y la paz muchas veces se pierden por nuestro carácter, nuestra falta de madurez, nuestra falta de cordura, de entendimiento y nuestra falta de dominio propio. Es muy importante. Antes de que nosotros enfrentemos la muerte, debemos estar seguros que la unción del Espíritu Santo reposa sobre nosotros y que también estamos ungiéndonos unos a otros con alabanzas, con cánticos. Colosenses dice eso, hermanos, que debemos saludarnos entre nosotros con cánticos, con himnos, con cánticos espirituales. Hermanos, no es ninguna falta, ningún pecado que nos alabemos unos a otros. La Biblia dice que debemos de darnos alabanzas unos a otros, reconocimiento, aprecio, aprobación. Y cuando algo está fallando, apoyémonos y ayudémonos, perdonándonos y ayudándonos a corregir nuestros defectos, ayudándonos a corregir nuestros errores. Es muy importante si queremos terminar ungidos nuestra carrera. Señor. Porque la muerte está a la puerta. La muerte está al acecho. La muerte está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué si no estamos ungidos? La mera realidad es que aquellos que no están ungidos, escuchen, hermanos, no van a resucitar para vida eterna. Jesús fue resucitado porque el Espíritu Santo lo ungió durante toda su vida y lo mantuvo en los momentos más críticos y más terribles de su existencia. Y fue con él a sepulcro. Estuvo con él todo el tiempo, ayudándolo, apoyándolo, sosteniéndolo, aconsejándolo, guiándolo, revelándole la voluntad del Padre. Yo entiendo esto así, hermanos. Es mi comprensión de esta realidad y de esta situación. Si no nos esforzamos de andar bajo la unción del Espíritu, y si no nos esforzamos, hermanos, en comportarnos como es debido los unos con nosotros, en la familia, en la congregación, en el vecindario, tratémonos bien.
no entristezcamos al Espíritu Santo, no lo pongamos en conflicto, porque hermanos, si el Espíritu Santo nos abandona, no hay ninguna esperanza. Aferrémonos tremendamente en estos días. Necesitamos esa presencia. Necesitamos esa unción urgentemente, como en la parábola de las 10 vírgenes, hermanos. Necesitamos tener nuestra lámpara encendida. La llama de esa lámpara es Cristo. Hermanos, la lámpara somos nosotros, hermanos, que iluminamos con la luz de Cristo en nuestras vidas. Pero también, hermanos amados, el aceite en las vasijas no solamente nos habla de la unción del sacerdocio, no solamente nos habla también del conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios nos ablanda como el aceite ablanda aquello a lo que se lo aplicamos. La palabra de Dios es también una unción que necesitamos urgentemente, hermanos. Si no nos dejamos ablandar, si no nos dejamos convencer, si no nos dejamos confrontar y exhortar y amonestar por la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, estamos en un gran riesgo. Y esto no es para amenazarles ni para condicionarles, es una verdad, es una realidad. Para esto hemos sido llamados, para dar testimonio de la luz y para dar testimonio de la verdad. Y sabemos que la luz es Cristo y la verdad es Cristo. Pero solo lo haremos si lo experimentamos en nuestras propias vidas, mantenemos este cuerpo ungido. Si tenemos aceite, si tenemos unción en nosotros, vamos a poder compartirla a todos aquellos que estén a nuestro alcance y ungirlos con la presencia de Cristo y con el aceite de la palabra, con la presencia del Espíritu Santo. Señor, alabado Les sea. amamos en el Señor, amados. Dios los bendiga esta noche y les animo y les insto a que nos dediquemos a esta tarea. Preparémonos para lo porvenir. Padre, aquí estamos esta noche. Ayúdanos, Señor, y que podamos ser capaces de perdonar y podamos ser felices al ser perdonados. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar dispuestos al sacrificio del amor y que estemos agradecidos cuando, a pesar de lo que somos, alguien nos unge amándonos. Señor, que aprendamos a ser sufridos y que estemos dispuestos a sacrificarnos por otros, no importa cuánto sacrificio hay que hacer, Señor, pero ayúdanos a conquistar la carne y la única manera, la única forma, Señor, es que nosotros estemos ungidos porque hemos aborrecido la maldad y hemos amado la justicia. Padre, muchas gracias esta noche por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Señor, bendigo a nuestros hermanos que están presentes y a los ausentes. Señor, los bendigo en tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, esta noche. Dios los bendiga, amados hermanos.